Bueno, nos da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Él fue, pues, una figura fundamental, no solamente en la aprobación de la reforma judicial y todo lo que implicó para su implementación por parte del Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, a una semana de que se celebró la elección judicial, ya con el 100% de los cómputos de ministras, ministros, de miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, de miembros del Tribunal Superior, perdón, de la Suprema Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ese es el larguísimo nombre, y bueno, de jueces y magistrados. Lo tenemos aquí. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches al auditorio. ¿Qué evaluación hacer de esta reforma que realmente cimenta un nuevo régimen político en México? Sí, es una democratización del Poder Judicial. Somos el primer pueblo del mundo que elige por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. O sea, es de ese tamaño la revolución que a iniciativa del compañero presidente López Obrador, cuando envió el 5 de febrero de 2024, la entonces iniciativa, abrió el camino a esta reforma que se integró al marco constitucional y que la derecha hizo todo porque no se hiciera, por tirarla, por descarrilarla o por deslegitimarla, y no pudo. Más de 13 millones de personas participaron, se votó por primera vez, insisto, en la historia de la humanidad, porque hay quien elige la Suprema Corte, el equivalente, o los jueces locales. En Estados Unidos aquí son todos. Y, a ver, dicen, es que Morena domina. Que me diga alguien que sabía que Hugo Aguilar iba a ser elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que me diga alguien que eso lo tenía en mente y claro. No es cierto. El pueblo determinó. Qué fuerte mensaje que un indígena mixteco vaya a encabezar la Corte. Por primera vez desde el siglo XIX que Benito Juárez García, también oaxaqueño, encabezó la Suprema Corte de Justicia. 4 mujeres tuvieron la segunda, tercera, cuarta y quinta votación más alta. Acaban de hablar con Yasmín Esquivel, compañera ministra que tuvo el tercer lugar. Muy fuerte votación. Y bueno, dicen que solito Hugo Aguilar sacó más votos que el PRI para la elección presidencial. Es muy importante. La OEA ya dijo, la OEA es una herramienta del intervencionismo de Estados Unidos, y muy bien la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo diciendo no tienen facultades para eso. ¿Y por qué no? Porque el artículo 3º de la propia carta de la OEA dice que los pueblos definen su presente y su futuro y sus formas de gobierno, y se atreve a decirles, no hagan esto. Faltó decir que ponían con letra chiquita, este producto puede ser nocivo para la salud de los culebras y los oligarcas. O sea, pues sí. Oiga, pasa una revolución en México. Sí. Después de Benito Juárez, pues bueno, vienen muchos eventos, pero tuvimos una revolución. Y luego tuvimos una lucha permanente. La segunda mitad del siglo XX fue para la izquierda de lucha permanente, de mantenerse en las calles, de muchos asesinatos, sí, de mucha violencia contra la izquierda. Y a pesar de todo lo que hubo desde la revolución hasta nuestros días, no habíamos tenido ni mujer presidenta, ni un presidente indígena después de Benito Juárez para la Suprema Corte. Sí estamos viviendo un cambio de régimen. Sin duda. Ni un plebeyo en la presidencia de la Cámara de Senadores, un hijo del pueblo. La verdad es que sí es una revolución sin violencia, que además eso es lo extraordinario, porque se olvida, por ejemplo, que en los 80s, 70s, 80s, los jóvenes, después de la represión del 2 de octubre y del 10 de junio de 71, tomaron las armas y pagaron con su vida el sueño de libertad. Cada vez sale más bibliografía de esa represión brutal que hizo los gobiernos del entonces PRI, el Estado mexicano, con torturas, desapariciones, cosas brutales, cosas brutales.
Entonces, y luego los 3 fraudes electorales que a nosotros nos tocó, el de 88 en agravio del pueblo de México y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el de 2006 que fue dolorosísimo con el compañero presidente López Obrador en el agravio del pueblo, 2012 nuevamente y en 2018 llegamos. Y entonces, como bien comentas, hoy la primera mujer presidenta en 200 años, un indígena mixteco a la presidencia de la Corte, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo a responsabilidades cada vez más importantes, y la derecha echando espuma por la boca, sacando su racismo y su clasismo. Bueno, sus argumentos, vieron a Ricardo Anaya, especialista en flotación, diciendo barbaridad y media esta semana, ¿no? Perdón que lo diga, debe haber niños y niñas viendo el programa, pero el argumento es, chinga tu madre, Noroña, no, bueno. Bueno, o sea, ¿qué estamos viviendo? Es el colmo de la descomposición, de la desesperación, de la torpeza, del racismo, del clasismo y del fin de ese régimen. Ellos no van a regresar, ellos no van a regresar. O sea, va a tener la oposición que construir una oposición diferente, pero esa no es, esa va camino a la desaparición. El PRI en 2027, no le doy más tiempo, y el PAN, si sigue como va, máximo llega a 2030, no tengo duda. Ahora, eso nosotros no tenemos que ser arrogantes. Cuando yo nosotros digo el movimiento, la unidad es muy importante, la democratización, quitar sectarismo, quitar soberbia, hay muchas cosas que revisar, pero realmente, y el pueblo en su mejor momento de politización, en su mejor momento. Platicamos con Gerardo Fernández Noroña, y la figura que representa no es menor. Me refiero a la presidencia del Senado, que tuvo la enorme responsabilidad de procesar en un momento también de enorme vileza, de rabia de la oposición, no solamente en el Senado, sino la oposición mediática, la oposición intelectual, con una muy especial rijosidad contra ti, senador, sí, como presidente. Llevan por lo menos 2 meses en una campaña durísima de majadería, de agresiones físicas, muy, muy canalla. Y sí, porque al Senado le tocó jugar un papel muy importante. O sea, primero ahí se resolvió con una situación muy difícil porque nos faltaban 3 senadores. ¿Sí? Araceli de Michoacán, Chavo de Tabasco y Yunes de Veracruz fueron claves, larga vida. A los 3 y a toda la coalición Morena PT Verde, pero sin ellos 3 en ese momento clave, la reforma no habría pasado. Tomaron el Senado con violencia, tomaron después el antiguo Senado la tribuna. Fue muy difícil sacar la iniciativa y luego la Cámara de Senados era órgano auxiliar y nos tocó procesar las propias insaculaciones del Poder Legislativo y las del Poder Judicial porque se negaron a hacer su tarea y luego entregar toda la información porque esa tarea le correspondía a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Fue un papel relevantísimo. Entonces conmigo tomaron particular odio porque sí me tocó jugar un papel centralísimo por la responsabilidad, no fue un asunto de capacidad, me tocó en la vida encabezar en este momento la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y por lo tanto jugar desde ahí un papel relevantísimo. Entonces me convertí en el centro de los ataques más feroces que se mantienen al momento, pero que me hacen lo que el viento a Juárez, porque la gente abajo muy bien, la verdad, o sea, muy amorosa, con mucho respaldo, con mucho reconocimiento, pero no deja de ser delicado, porque vieron, sí. a mí me agredieron físicamente, y por eso se dio una disculpa pública, pero acaban de agredir a Tolini, diputado local de Coahuila, puñetazo por la espalda, y la estaban volteando las cosas. O sea, es verdaderamente infame los niveles a que están llegando, muy peligrosos, por cierto, porque están desesperados y son fascistas. La derecha es peligrosa en ese sentido, no tiene ya nada que perder. Entonces están en la provocación, en la violencia, en la agresión. Déjame, voy acercando hacia el norte porque en algún momento hay que tomar lo que está sucediendo ahora mismo en tiempo real allá en Estados Unidos. Me acerco al norte por la vía justamente de la derecha, Gerardo. Hay un embrión ahí de partido de ultraderecha muy relacionado con Donald Trump.
bastante chafa, de hecho, los personajes que lo encabezan, pero ahí está el embrión, es un embrión. ¿Qué ve usted para la oposición? Tenemos un minuto y medio. Yo creo que eres muy generoso al decir que es un embrión el fascismo en toda su fuerza. En Estados Unidos, en Argentina, en varios gobiernos de Europa. Y lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos es importantísimo. Larga vida al pueblo migrante de México en Estados Unidos y al pueblo migrante en general, porque por fin levantaron la voz. Y por fin están defendiendo sus derechos y están enfrentando pues, una intervención militar. O sea, no es ICE, no es migración, no es las detenciones arbitrarias con brutalidad, sin orden judicial, con tanquetas, con gases lacrimógenos, con armas de alto poder, haciendo tropelía y media. Y ya muy bien, la compañera presidenta alzó la voz, son mujeres y hombres que fueron en busca de oportunidad y por décadas han aportado a la riqueza del vecino país con su trabajo, con sus impuestos. No se ha abierto una ventanilla de regularización de la situación migratoria y reciben racismo y clasismo todo el tiempo. Entonces, toda nuestra solidaridad, la compañera presidenta ya desde semanas antes había pensado en una movilización, seguro la planteará muy pronto porque no solo es ahora la remesa, sino la agresión de este fin de semana, particularmente en Los Ángeles, es injustificada, infame, injusta, absolutamente deplorable, rechazable. Vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar justo con este mismo tema. Volvemos. Muy bien. Yo en realidad me refería a Gerardo. Volvemos esta tarde a los periodistas. Ya hemos efectivamente abordado el tema de lo fundamental que resultó el Senado y, claro, su presidente Gerardo Fernández Noroña en todo el procesamiento de la reforma, la implementación y también el desenlace, hay que decir, de la elección de hace 8 días. Pero también el Senado tiene como deber constitucional la política exterior de nuestro país. Y de alguna manera, Gerardo Fernández Noroña lo había ya abordado antes de irnos a un corte. Pero lo que está pasando en México, no solamente por las fuerzas represivas, sino por el jefe de ellas, por Donald Trump, con una virulencia contra, en este caso, migrantes, pero contra México también, desde hace ya un buen rato, desde que llegó realmente a la presidencia de Estados Unidos en enero. No hay sorpresa, él lo dijo en campaña. Lo dijo en campaña, no se quiso creer que iba a hacer lo que está haciendo y lo está haciendo. No, ahí no engañó. Y hay gente que dice, no, es que dijo que iba a los delincuentes a expulsarlos y es a todo mundo y no puede ser. Ahora están espantados de lo que pues, el huevo de la serpiente. Y la verdad es que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es la jefa del Estado mexicano, está muy bien, firme, digna, patriota, diciendo sí, coordinación, colaboración, no subordinación, defendiendo la independencia y la soberanía nacional, se plantó muy firme con el tema del impuesto a las remesas de 5%, que lo disminuyó a 3.5%, pero sigue siendo una doble tributación, incorrecto. Pero hoy también muy bien la compañera presidenta diciendo, oiga, no son delincuentes, son gente de primera, está yendo a trabajar, busca una oportunidad. Multiplícale por lo bajito, por 10 de lo que mandan a México, lo que le han dado al gobierno de Estados Unidos, y no recibe ni una licencia al pueblo migrante. O sea, reciben racismo, clasismo, maltrato, terrible. Entonces, la operación militar, porque es una operación militar sobre los migrantes, es una violación absoluta de derechos humanos. Y a los más elementales, bueno, la Declaración de Independencia de Estados Unidos es bellísima, dice, fue hecha en el siglo XVIII, dice, todo hombre, todo ser humano, tiene derechos inalienables, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y se les olvida, además en un país de migrantes,
O sea, toda la población estadounidense es migrante. Acaba de estar el canciller alemán con el presidente Trump. Le llevó el certificado del abuelo paterno, Sí. Friedrich Trump, que nació en Alemania. Su actual esposa, Melania Trump, es de origen de Eslovenia. Su madre era británica, de origen británico. Pero además es un crisol de nacionalidades. Estados Unidos es un pueblo de migrantes, y que estén tratando así a las personas migrantes en general y a nuestro pueblo en particular es injusto, es arbitrario, es brutal, es inaceptable. Entonces, pues el pueblo ya despertó, está tomando decisiones, está protestando. Esa foto del motociclista con la bandera es una foto poderosísima. Tremendo. Y algunos fachos, pues si no te gusta este país, no, si tienen doble nacionalidad, Así si aportan es, al claro. vecino país, si pagan impuestos, hay quienes tienen empresas y han generado empleos en Estados Unidos. ¿Por qué no provoca el mismo problema la bandera de Israel cuando se comparte con la de Estados Unidos? Por ejemplo, lo de Palestina es brutal, lo que acaba de pasar de que detuvieron a la flotilla Ahora de la mismo, coalición en este momento en aguas internacionales, llevaba ayuda alimentaria, es brutal. sí. Pero volviendo a lo que estábamos originalmente, toda mi solidaridad con el pueblo palestino. La OEA, ¿qué va a decir la OEA de la represión que está viviéndose en este momento en Los Ángeles? Es la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos forma parte de eso. ¿Qué va a decir la OEA? Nada, no va a decir nada. No, pues no. O sea, es que es terrible, pero el pueblo de México empieza a caminar el camino durísimo que el pueblo afroamericano hizo a mediados del siglo XX para lograr sus derechos civiles. El mismísimo camino, dificilísimo, a contracorriente, con brutalidad absoluta del Estado estadounidense, y va a resultar triunfante. No tengo la menor duda de eso. Déjeme le pregunto sobre eso, porque el movimiento chicano ha sido reprimido varias veces. O sea, Sí. no es la primera vez, digamos, que salen a la calle y protestan y luego se les responde con el ejército. Con brutalidad. Chávez Rabín es un ejemplo de eso. El Chávez Rabín fue básicamente un pueblo eliminado completito, como no existe en América del Norte un ejemplo. Yo crecí, en lo personal, en la frontera, siempre viendo el cine de Spike Lee, de muchos directores afrodescendientes, digamos, y pues me parecía que era lo correcto hacer, pero no los veo en los recientes años a ninguno de ellos haciendo una sola película con respecto a los movimientos mexicanos. No veo al cine chicano siquiera. Sí. Había allí en los años 70 algo de cine aquel, pero ya ni siquiera eso se ve ahora. ¿Por qué? Pues van a hacer Gerardo? una película de la actual lucha. Yo creo que este es el momento de quiebre. Hay una película, hay mucho sobre la lucha de afroamericanos, Sí, de que se llama Selma, que encabeza la marcha Martin Luther King. Y Martin Luther King tiene un documento extraordinario, tiene muchos. La carta desde la cárcel de Birmingham. Él está en la cárcel con una represión brutal, hay niños, niñas encarcelados, una represión brutal. Y sus compañeros ministras del culto le reclaman que él es el responsable de la represión y le dicen, hay que negociar. Y él les responde, pero claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé para que el adversario reconozca que tiene un problema y se siente a negociar. Ese es el momento que nuestro pueblo va a empezar a vivir en los días, meses por venir. Yo en lo personal creo que debería lograrse una fuerza tal que empezaran a hacer paros, no ir mañana a trabajar, no ir la próxima semana 2 días, no ir la siguiente 3 días, ir generando, que además eso evita la confrontación directa, evita la posibilidad de la represión, y es una fuerza muy grande, porque el pueblo mexicano particularmente mueve la economía de Estados Unidos en muchísimo. Y además hacen los trabajos más humildes, las más de las veces, y por ello los más necesarios, los que más se desprecian, pero que sin esos no funciona nada. Entonces, yo de verdad creo
Sí, es cierto. Y de las luchas de los pueblos indígenas también hay una ausencia de bibliografía, de cinematografía, de todas estas cosas que en el caso de los afroamericanos está bastante documentado y que sin embargo siguen viviendo niveles de discriminación brutales. O sea, la inmensa mayoría de los que están en las cárceles de Estados Unidos son afroamericanos, solo por poner un ejemplo. Y la brutalidad policíaca sobre ellos es permanente. Entonces, Estados Unidos está en un momento muy delicado, en una encrucijada, porque tiene que superar su racismo o no va a poder seguir caminando como nación. Su proyecto de nación está absolutamente endeble, con un deterioro económico del imperio, con una presión muy grande, con una deuda extraordinaria y con dificultades sin fin. Y la llegada del presidente Trump lo único que está haciendo es ser un catalizador de todos esos problemas, a mí me parece. Y debe salir una solución positiva para nuestros pueblos, ¿no? Y para nuestros hermanos y hermanas migrantes. Por lo pronto, toda nuestra solidaridad, que no se quedará en la palabra. La compañera presidenta está muy clara y muy firme, y nosotros desde el Senado también haremos todo lo que sea necesario. Sacamos un comunicado, perdón que me alargué, pero una de las ventajas de ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores es que puedes hacer esos pronunciamientos, pero a nombre de la Cámara de Senadores. Justamente a eso iba. El Senado emite un pronunciamiento muy contundente y dice: rechazamos categóricamente la violación de derechos humanos en California, y además remata con la frase que viene en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Como órgano del Estado mexicano, como uno de los tres poderes del Estado, ¿qué conducta debe asumir el Senado en su conjunto en función también de lo que defina la presidenta de México? Porque no solamente es esto, es un conjunto de agresiones que han sido sistemáticas, el despliegue de tropas en lo largo de la frontera. La amenaza de intervención militar. Ahí está presente. Exacto. ¿Qué hay que hacer con cabeza fría? Yo creo que, reitero, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como jefa del Estado mexicano, va a marcar la dirección. Ha estado madurando una convocatoria que seguramente hará pronto, y creo que de esa iniciativa saldrá la responsabilidad de legisladores, legisladoras federales, diputados, diputadas, senadores, senadoras, de ir a territorio estadounidense a cobijar, a apoyar, a respaldar. Ir a territorio estadounidense. Sí, en nuestra condición de legisladores, no en lo personal, sino como parte del poder legislativo mexicano, a respaldarlos, a sumarse a las voces, a exigir respeto, a promover la lucha, a jugar, pues no a agitar, a jugárnosla con nuestro pueblo. Porque además, pues si aquí que el fuero no cuida el cuero, pues allá menos. O sea, ya les va a valer madre que sea yo muy presidente de la Cámara de Senadores, ya sabes cómo son. Entonces, pero yo no será la primera vez, ahí sí que ahora presumo. No ha habido nadie más. Yo hice el 4 de septiembre de 2017, solo con mi compañera de vida de Maucam, una protesta en la Torre Trump, sacando el mapa de México en 1830, cuando quería construir el muro, y le dije, sí lo construimos, pero nos regresan Texas, California, Nuevo México, Utah, Colorado, parte. O sea, del otro lado. Sí, con la geografía de 1830, sí nos lo echamos, y nos lo echamos solitos, y fue bien difícil. Ahí está, si se pone en Noroña, Torre Trump, una nota del Washington Post, ahí está. O sea, que yo no soy, como decía mi abuela, yo no soy pájaro nalgón. Yo sí hay que jugarse el físico. Ahí estoy. Claro. Hay una declaración del gobernador Newsom, se la vamos a decir al regresar. Es importante, sí, porque está en oposición abierta contra Donald Trump. Así que y lo amenazan con cárcel a él y a la alcaldesa de Los Ángeles. Tal cual. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos a los periodistas en esta noche de domingo, gracias a los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, particularmente de la carrera de comunicación. Gracias por estar
aquí. Presentes. Gracias por la oportunidad que nos dan de que nos acompañen en este domingo. Estamos platicando con Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Cámara de Senadores, uno de los 3 poderes del Estado mexicano, y hablábamos, pues sí, del momento tan importante que representa lo que está pasando en Estados Unidos, Alejandro. Decía que hay una comunicación formal de la oficina del gobernador Newsom. Dice, él informa en sus redes sociales, dice, he solicitado formalmente a la administración Trump que rescinda el despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles y las devuelva a mi mando. No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación a la soberanía estatal, exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindir la orden, devolver el control a California, así firma su comunicado. Y luego ya informa el New York Times esta noche, dice, intensificando su confrontación con la Casa Blanca, el gobernador Gavin Newsom exigió este domingo al presidente Trump que retire las tropas de la Guardia Nacional de California de las calles y de las manifestaciones que se desarrollan en Los Ángeles. Agrega reporte de New York Times desde Los Ángeles, dice, Newsom afirmó en X que la orden de despliegue era ilegal y exigió a la administración Trump que devolviera el mando de la Guardia a su oficina. Senador Además que el New York Times es simpático porque dice que algo así que incrementa el enfrentamiento. Pues si quien agredió fue el gobierno federal. Sí. Es una república federal y no deben intervenir así sin solicitud del gobernador de California, no porque esté en una posición correcta. Hay un párrafo que agrega a continuación que a lo mejor sirve para este tema. Dice, New York Times dice, es extremadamente raro que un presidente llame a las tropas de la Guardia Nacional de un estado sin el permiso del gobernador de dicho estado, con el fin de socavar disturbios o hacer cumplir la ley. Sí, porque es una república federal y no debe pasar por encima del gobernador, y lo está haciendo. Reitero, no porque esté en una posición correcta el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles, sí, ambos están amenazados de mandarlos a prisión, de parte del presidente Trump. Muy delicado. Y perdón, regreso un momento, era 4 de enero de 2017, no sé por qué traigo pleito con la fecha, cuando estuve en la Torre Trump en Nueva York. Y segundo, el Poder Legislativo tiene las 2 cámaras, no se van a poner celosos en la Cámara de Diputados y Diputadas. Es la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia de la Cámara de Senadores, ambos, e inclusive la presidencia de la Cámara de Diputados es quien es el titular del Poder Legislativo. Volviendo al tema, es delicadísimo lo que está pasando, porque además el presidente Trump está agudizando la tensión después de la agresión, porque no hay, de verdad, de parte del gobernador de California, pues él lo dice de manera muy clara, aquí no había problemas ni disturbios hasta que no intervino la Guardia Nacional sin coordinación, ya no digamos sin mi autorización, sin la mínima coordinación con el gobierno de California. Entonces sí está viviéndose un momento muy delicado, y yo creo que abajo el pueblo de Estados Unidos, porque además las protestas no solo son de migrantes y de mexicanos estadounidenses, sino es el pueblo de Estados Unidos que está tomando conciencia de la gravedad del momento que se está viviendo y que se debe detener. Agrego un elemento, porque pues aquí todas las cosas sirven para el análisis. Justo en la peor semana quizá de Trump desde que ganó la elección, pasa esto, él provoca esto. Es la semana en la que pierde a su gran amigo y aliado y financiero se rompe Elon Musk. Y recibe acusaciones muy serias de este hombre. Sí, eso también va a dar elementos muy duros para adelante. Porque se usa la migración para presionar, para desviar la atención. Desde la campaña se ha promovido una posición racista, clasista, fascista, perdón que lo diga, fascista. O sea, lo que está haciendo, usar a la Guardia Nacional, amagar con usar al ejército de los Estados Unidos, es para salvar Los Ángeles y California. ¿Salvarla de qué?
¿Salvarla de qué? Esas millones de migrantes han estado ahí por décadas aportando a la riqueza de los Estados Unidos, nunca han puesto en peligro nada, no han estado haciendo nada incorrecto, son gente de trabajo y de bien. Y hoy los toman como el San Benito para justificar una agresión brutal. Para desviar la atención, de los problemas de insisto, fondo. de los señalamientos de Elon Musk sobre las complicidades de Trump con Epstein, por ejemplo. Sí. O sea, no es algo inducido por parte del gobierno de Estados Unidos, de gobierno de Trump. Pues no lo sé. Lo que es un hecho es que es un error político absoluto, que es una violación a derechos humanos, que no hay órdenes para hacer esas detenciones, que se está rompiendo todo el marco legal, que se violan derechos humanos, que se violan acuerdos internacionales y que se está pasando inclusive por encima del gobierno de California, elegido democráticamente por el pueblo de California. Tenemos una pregunta para usted, senador, Sí. del público. Venga. Adelante. A ver. Buenas tardes. Mi pregunta sería, derivado al el retroceso en las remesas con respecto al último año, ¿ve algún peligro en el impacto de este indicador ahora que quieren poner un impuesto? Sí, lo que va a suceder es que de no retirarse ese impuesto de 3.5%, nuestros connacionales van a buscar otras maneras de enviar las remesas. Y eso no es prudente ni para la economía estadounidense, ni para la economía nacional, ni para la certidumbre. Si de por sí ahorita pagan muy caro el envío de las remesas, reciben un tipo de cambio muy desventajoso. Ya pagaron impuestos sobre ese dinero y luego el 3.5% sí puede tener un impacto negativo para ambas economías, no solo para la economía mexicana, pero a estas alturas ese aparece ya como un problema menor después de lo que han estado haciendo este fin de semana, particularmente en el área de Los Ángeles. O sea, esa agresión bárbara al pueblo estadounidense, además, porque no es que están agrediendo solo a los migrantes, han estado, reitero, pasando por ciudadanos estadounidenses, por la alcaldesa de Los Ángeles, sobre el gobernador de California. No, hombre, no tiene medida. Quiero aprovechar, porque para una pregunta que no tiene que ver con la elección judicial ni con el tema de Estados Unidos, pero que ha sido muy polémico. A ver. María Luisa de Gómez, de Córdoba, Veracruz, dice que el presidente del Senado no se haga el loco. Según él, está de parte del pueblo, pero se atrevió a humillar a una persona para que le pidiera disculpas en pleno Senado. Es una pregunta es una persona muy antipática. El tema, antipática sí, para ella y no para la mayoría de la gente. Y lo que esta persona pretende obviar, porque lo sabe perfectamente, estoy seguro, es que hubo una agresión física. Sí. A mi persona, que me despojó de mi celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en la sala de American Express, que interpuse una denuncia penal y este abogado Velázquez me solicitó un acuerdo de una disculpa pública para evitar ir a la cárcel. O sea, de ese tamaño es el asunto. Y American Express negó el salón para que ahí se hiciera la disculpa pública como originalmente lo habíamos acordado de manera telemática, y a propuesta del propio abogado se hizo en la oficina de la presidencia de la Cámara de Senadores. Los ha puesto locos porque es un precedente muy fuerte de que no puedan pero fue a petición del agresor. Fue su petición la disculpa pública, fue su petición que fuera en la Cámara de Senadores ante la negativa de American Express, y ahora están que echan espuma por la boca y se sumen por las paredes, y no dudaría que es de las personas que me mientan la madre un día sí y otro también, diciendo, sí, porque además es su gran argumento, y mira, y para Ya que nos veas vamos. que... ¿no? Muchas gracias, Ya nos senador. vamos. Muchas gracias, Y senador. gracias a todos. Gracias a ustedes atrás. Muy buenas Gracias. noches.